Bueno, para esta sección vamos a hablar sobre el FMEA o AMEF, que significa Failure Mode and Effect Analysis, o en español, análisis de modo y efecto de falla. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una herramienta que puede tener varias vertientes, como les expliqué en otros videos. Cada herramienta se puede utilizar en cada fase de Six Sigma, dependiendo de nuestra imaginación, dependiendo de cómo veamos que podemos acoplar la herramienta. En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de medición y también tocaremos algunos otros puntos de esta herramienta. Ahora, supongamos que teníamos varios procesos y esos procesos tenían una cantidad de errores y hemos decidido que nuestro proyecto va a ser enfocado a disminuir la mayor cantidad de errores en algún proceso. Entonces, al acomodarlo de mayor a menor para generar un Pareto, formalidad, una forma visual como la vemos en esta parte, encontramos que el proceso C es el que tiene mayor cantidad de errores. Ahora, el hecho de que lo estemos haciendo por errores dentro de un proceso no significa que solo exista un tipo de error. Quiere decir que es el que más errores tiene, pero no que solamente de un tipo. Puede haber errores de diversos tipos. Entonces, en este caso, lo segregamos para ver los diferentes tipos de errores que puede tener. Pero ¿cómo podemos encontrar esos errores? Pudimos haber mapeado el procedimiento y cada una de las partes que tiene el procedimiento, pudimos haber puesto los tipos de error que existen. Entonces, teniendo esa información, podríamos devolvernos luego a hacer una auditoría y simplemente sacar la cantidad de errores y dónde están ellos seleccionados. En este caso teníamos que 59 errores y aquí distribuimos los 59 errores entre los diferentes tipos de causas que pueden existir en este tipo y lo representamos nuevamente aquí gráficamente. Ahora, el mapeo para lo que nos sirvió fue para tener los procedimientos uno por uno a grandes rasgos y luego entender cuáles eran los tipos de errores que existían. El FMEA, aparte de tener estos dos, que son las actividades, que serían las del mapeo, y tener los modos de falla, que serían los de los errores, también le ponemos el efecto. ¿Qué efecto tiene cada uno de ellos? ¿Qué causa cada uno de estos problemas? ¿Y qué controles existen? Estos tres puntos, los efectos, las causas y los controles, van a tener una numeración de 1 a 10. El efecto va a ir de la mano con la severidad, diciendo de 1 a 10 qué tan severo es. Ahora, si es 1, quiere decir que no tiene un efecto severo. Si es 10, quiere decir que es un efecto muy fuerte, igual que la causa. En este caso tenemos la oportunidad de que suceda. Si es un 10, quiere decir que es demasiado frecuente. Si es un 1, quiere decir que escasamente. En controles tenemos la de detectabilidad. Eso quiere decir que tan fácil lo podemos detectar. Si es un 1, es muy fácil de detectarlo. Si es un 10, quiere decir que cuesta mucho detectarlo. Obviamente preferimos detectarlo de una manera sencilla. Estos tres números se multiplican y el resultado está aquí. Esto nada más nos dice cuando lo multiplicamos cuáles son los que tienen la mayor probabilidad de existir. Y también tenemos acciones. ¿Qué acciones podemos pedir para mejorar este sistema? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte de medir? Ya vimos los primeros dos, que es sobre las actividades y los modos de falla. ¿Y el resto? Bueno, el resto es información que podemos llenar y clasificar para que cuando lleguemos a la parte de análisis podamos hacer un análisis de diversas vertientes, no únicamente la vertiente de datos y números, pero también sobre algo más, algo que nos dicen los trabajadores, porque esos efectos, estas causas, esos controles son cosas que nos lo van a decir los trabajadores. Entonces, al tener toda esa información, cuando hacemos el análisis, podemos tener un análisis muchísimo más robusto. Entre estos análisis, si nosotros tenemos que este es el error más común o el problema más común, podemos irnos ya con toda la información completa cuando estamos analizando y podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué planes teníamos, qué controles teníamos, qué acciones habíamos puesto e incluso ver si el número que habíamos detectado anteriormente era muy bajo o muy alto. Y tomando todo esto en consideración, podríamos saber
si los controles funcionan o no funcionan, si hay que cambiar algo, si habíamos detectado mal las cosas o habíamos planificado mal las cosas desde el inicio para mejorarlas. Esto en el caso de cuando primero sacamos la fotografía de todo lo que sucede y luego lo utilizamos en la parte de análisis. Si esto es para un proyecto completamente nuevo, funcionaría muchísimo, porque entonces tomamos todo el procedimiento nuevo, porque es un proceso nuevo que existe, un proyecto nuevo que existió, que nos dio un producto, y vamos a trabajar con ese producto constantemente. Entonces, al tenerlo aquí, nosotros podemos también detectar las fallas, los efectos, las causas, controles, acciones, y podemos darnos cuenta si nuestro nuevo proceso o nuevo producto tiene algún problema en específico y podemos enfocar esfuerzos, ya sea de auditorías, de controles o algún tipo de esfuerzo para reducir el problema o eliminarlo desde el inicio, antes de que llegue el cliente, hasta antes de que llegue completamente a producción. Entonces, este análisis de modo de efecto falla tiene las dos vertientes. Lo podemos utilizar para una prefotografía que se va a analizar en el mundo de analizar, o bien lo podemos utilizar para un procedimiento completamente nuevo para poder entender desde el inicio dónde están los errores. Esto sería cómo lo podemos llenar. Aquí hay unas tablas que están clasificadas de 1 a 10 para que ustedes puedan ver y leer cómo podrían clasificar y qué número le podrían poner a ustedes. Al final de cuentas, estos números que ponemos acorde con la tabla va mucho dependiendo de la operación y dependiendo de las personas a las cuales estemos entrevistando para poder llenar esto de acá. Bueno, hasta aquí llega lo que sería el FMEA. En los próximos módulos estaremos viendo algunas otras herramientas que se utilizan para poder medir y sacar fotografías actuales de lo que sucede en la operación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo módulo.